El día de hoy vamos a hablar sobre las fracturas de la espina tibial anterior en paciente pediátrico, descrita inicialmente en el 85 por el doctor Ponce a través de unos estudios cadavéricos donde comprobaron, pues, donde, Ponseti, donde comprobaron, pues, que a través de estudios cadavéricos que existían lesiones intraarticulares de las rodillas relacionadas, pues, con estas eminencias en el plafón tibial. Entonces, se consideran lesiones intraarticulares. La población blanco va en los, pues, niños que van de 8 a 14 años. Tiene una incidencia de, tiene una incidencia de 3 por cada 100.000 personas y es el equivalente a una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, como lesiones intraarticulares de la rodilla, debemos hacer una evaluación exhaustiva de esta, sobre todo énfasis en la estabilidad. Estos pacientes van a tener en su mayoría dolor, efusión articular, restricción para el apoyo, limitación en algunos arcos de la movilidad, sobre todo un tope mecánico o un bloqueo mecánico al final de la extensión, y pues todo esto lo debemos determinar por medio del examen físico. Hablando algo de anatomía, el ligamento cruzado anterior consta de dos haces. Este se inserta en la tibia y responde durante todo el desarrollo de formación osteomuscular ante las cargas a que se somete. Estos dos haces se van a tensar y relajar de acuerdo, pues, a los movimientos de flexoextensión, así como se ve en la imagen, y esto nos da como resultante la anatomía pues, que tiene alrededor de su inserción tibial. Entonces, en el proceso de formación ósea, el niño va a tener mucho más débil esta estructura que el mismo ligamento. Entonces, por el mecanismo de trauma que se producen en las lesiones del cruzado, se van, pues, a avulsionar estos fragmentos de la eminencia tibial o de la espina tibial anterior, y no van a tener en la mayoría de los casos, pues, lesiones intrasustancia del cruzado. Vean en la imagen que se muestra la distribución de las lesiones con mayor y menor frecuencia y la estrecha relación que guarda con la raíz anterior del menisco lateral y con el ligamento intermeniscal, que esto va a cobrar cierta relevancia en el transcurso de la charla. El mecanismo de lesión, principalmente un trauma en hiperextensión o traumas rotacionales asociadas, pues, a una fuerza de estrés en valgo en un paciente que se encuentra en apoyo, clásicamente descritos en caídas de bicicletas, por lo menos en la población pediátrica, accidentes automovilísticos, pero con el aumento de las cargas y de los pacientes deportistas que cada vez empiezan a practicar un deporte a mayor intensidad, en menor edad, vamos a tenerlos mayormente relacionados, pues, con el trauma deportivo. Entonces, nuevamente les recuerdo, el haz anteromedial va a estar laxo en extensión y va a estar tenso en flexión. Todo lo contrario, pues, a lo que ocurre con el haz posterolateral. Esto va a causar que con diferentes mecanismos y diferentes posiciones de las rodillas se produzcan algunos patrones de fractura. Eso sumado a que existen tres formas de inserción en la literatura, pues han descrito tres formas de inserción tibial del ligamento cruzado anterior, podemos encontrar estos patrones tan característicos. Entonces, los doctores Myers y McKeever en el 59 describieron la clasificación que inicialmente era radiológica y la dividieron en tres tipos de fractura. El tipo 1 va a estar una fractura casi imperceptible en la radiografía. Muchas veces, pues, se diagnosticaban, pues, por medio de la clínica. La tipo 2 aquí podemos ver por medio de una tomografía la fractura que no se encuentra desplazada. La tipo 2 consta de un desplazamiento o de una avulsión que solamente compromete el tercio anterior o la mitad anterior de la espina tibial, produciendo así, pues, una conservación de la parte posterior de la espina tibial. La tipo 3 ya iniciaron, pues, ciertas modificaciones. Anteriormente estaba descrita como una separación completa de la espina tibial y del platillo tibial.
Luego, pues en el 71 se introdujo la primera modificación de esta clasificación, que era cuando el fragmento estaba rotado, dividiendo así la tipo 3A y la 3B. Se puede ver pues en la radiografía lateral. Y la tipo 4 también, pues una nueva modificación en el 84, descrita por el doctor Sarixny, ya es cuando se acompañaban con fragmentos, con varios fragmentos en la espina. Eran pues con conminución de esta. Entonces ya sabemos que el diagnóstico va a ser clínico asociado a un mecanismo de trauma, entendiendo cómo se producen estas lesiones y debemos pues comprobarlos por medio de las imágenes. ¿Qué proyecciones debemos pedir? Radiografías AP, principalmente lateral, y una proyección de túnel que nos van a dar inicialmente el detalle de estas lesiones. En cuanto a la tomografía y la resonancia, son estudios complementarios que, pues, por lo menos en el caso de la tomografía, nos va a ayudar desde comprobar que existe una fractura tipo 1 no desplazada, que es casi o muy complejo de ver en la radiografía, hasta detallar los fragmentos, cuántos fragmentos, el tamaño de los fragmentos y cuantificar la magnitud del desplazamiento en las tipo 4 para planear nuestra cirugía. La resonancia nos permite ver tanto las contusiones óseas, que no son infrecuentes, si existe o no lesión, sobre todo asociada del cruzado anterior, y si existe lesión intrasustancia de este, y otras lesiones asociadas como de todo, pues todas las estructuras internas de la rodilla. Entonces, ¿por qué es importante complementar el estudio de la radiografía simple? Lo que pasa es que en el 11% de los casos podemos tener algunas otras avulsiones óseas y otras lesiones ligamentarias en la rodilla. Las lesiones meniscales van a estar en un 40% y la interposición tanto del menisco como el ligamento intermeniscal puede estar casi en la mitad de los casos, asociado pues a las contusiones óseas. Aquí podemos ver el foco de fractura y el menisco interpuesto, y aquí podemos ver cómo tenemos un grado 2 que ya veremos cómo es el tratamiento, pero con el fragmento levantado en el tercio anterior y el ligamento intermeniscal interpuesto en el foco de la fractura, lo que va a impedir pues la reducción de esta. Entonces, este estudio del 2019, 129 pacientes con fracturas de la espina, todos los grados, a todos se les hizo resonancia, y lo que encontraron es que el 90% de los pacientes tenían contusión ósea. 40% de estos pacientes tenían lesiones meniscales, y de esos 40, el 90% o la mayoría pues eran lesiones del menisco lateral. Además, 30% de los pacientes tenían lesiones ligamentarias asociadas, sobre todo de los ligamentos colaterales. El 20% de estos pacientes, sobre todo los mayores de 10 años, varones mayores de 10 años, tenían, además de la avulsión, una lesión intrasustancia del cruzado anterior, y de ese 20%, otro 20% requería una cirugía diferida después de la consolidación de la fractura. Entonces, recalco la importancia de detallar las lesiones asociadas en el contexto de la fractura por avulsión de la espina tibial. Gracias a todo este estudio y esta inquietud, pues a raíz de las lesiones asociadas, los doctores Green y Tuca realizaron pues este estudio en 20 pacientes, en los que cuatro evaluadores, por medio de 2 tomas de resonancia magnética, quisieron comparar y ver qué tan reproducible era aportar una clasificación por medio de la resonancia magnética, y la compararon con la clasificación de Myers y McKeever. Encontraron que la variabilidad inter e intraobservador era muy comparable, era muy confiable y equiparable a la técnica o a la clasificación de Myers y McKeever. Trataron de simplificar esta clasificación, que al principio de pronto no lo parece, pero veremos que ayuda para la toma de decisiones, y vieron que hasta en el 30% de los pacientes que se les tomaban resonancia cambiaban la conducta inicial que tenían pensada pues con la tomografía y con la radiografía. En las fracturas tipo 2 que encontraron pues en este estudio, el 26% de los pacientes tenían interposición o del ligamento intermeniscal o del menisco lateral. Y en las tipo 3, hasta el 65% de los pacientes tenían esta interposición, que pues hay que considerar que iba a complicar mucho la reducción cerrada en estos pacientes. Entonces, recalco la superioridad de la resonancia magnética con respecto a la tomografía, y obviamente pues a la radiografía simple para el detalle y el enfoque de estas lesiones. Esta es la clasificación
Aquí son 3 grados nada más. La grado 1, una fractura que tenga menos de 2 milímetros de desplazamiento. La grado 2, solamente vamos a permitir más de 2 milímetros del desplazamiento anterior, pero menos de 2 milímetros del desplazamiento posterior. Entonces, todavía deben tener cierto contacto en la cortical posterior de la espina tibial para que se considere grado 2. La grado 3 es cuando ya está a más de 2 milímetros de desplazamiento en ambas corticales o existe alguna interposición, ya sea del menisco o del ligamento intermeniscal. Además, por medio de la vista coronal también se detalló una lesión posiblemente pues, que compromete el platillo tibial cuando presentaba un desplazamiento, ya sea medial o lateral, en la proyección coronal más de 2 milímetros. Parecía más compleja, pero realmente lo que nos ayuda esta clasificación es para determinar que a mayor de 2 milímetros de desplazamiento es una fractura que debe tratarse de manera quirúrgica. Entonces, partiendo de ahí, sí nos ayudó a simplificar un poco la clasificación. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Pues con reducción cerrada e inmovilización. Solamente fracturas tipo 1 que tengan menos de 2 milímetros de desplazamiento o que estén no desplazadas. Importante realizar radiografías seriadas, ya que estas inicialmente pueden ser de manejo conservador, pero pueden progresar y desplazarse, convertirse pues, en manejo quirúrgico. ¿Qué otros pacientes que comenzamos con el tratamiento conservador pueden terminar en tratamiento quirúrgico? Los pacientes que tengan inestabilidad residual, pacientes que continúen con cuerpos libres, que causen síntomas, efusión articular, dolor, bloqueos, pacientes con pinzamiento y pacientes que obviamente fallen al manejo conservador y se desplace la fractura. ¿Cuál va a ser este manejo? Pues enfocando pues la analgesia del paciente se puede, pero no es una camisa de fuerza drenar la hemartrosis, la inmovilización. Realmente en la literatura no hay un consenso o una superioridad con respecto a la otra, si movilizarlas en extensión o en flexión o en 20 grados de flexión. Realmente le podemos realizar la inmovilización en esas dos posiciones. Lo que sí es importante es realizar radiografías seriadas que deben ser semanales y el control debe ser estricto con estos pacientes. Hay que garantizar pues el control semanal de estos pacientes y el tiempo de inmovilización, si bien en la literatura está descrito de 6 a 12 semanas, entre menos tiempo de inmovilización tengamos con nuestros pacientes, menor riesgo de rigidez y artrofibrosis vamos a tener. No olvidarnos nunca por qué vamos a operar a estos pacientes, por la inestabilidad residual que puede dejar el manejo conservador, por el déficit o el bloqueo en la extensión, por el riesgo de no unión y obviamente pues los resultados funcionales van a ser mejores, que ya lo mostraré más adelante, en los pacientes que se llevan a cirugía cuando está bien indicada. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a operar? Pues el debate de la literatura siempre ha sido esas fracturas grado 2. Este estudio de 76 pacientes que eran de más de 2 milímetros de desplazamiento, eran todos grado 2 en adelante. Aquí vemos los desenlaces clínicos y las complicaciones. Si bien no tiene diferencias estadísticamente significativas en estas escalas, sí encontraron algunos desenlaces en cuanto a las complicaciones, teniendo mayor pinzamiento, mayor rigidez y mayor inestabilidad residual en estos pacientes cuando eran grado 2 y se hacían reducción cerrada. Entonces, hay que ser muy intolerantes a la mala reducción y realizar reducciones perfectas, porque pues hay una parte de la literatura que todavía recomienda realizar reducciones en estos que tienen más de 2 milímetros de desplazamiento. Sin embargo, vean los desenlaces que no son tan favorables. Fracturas tipo 2, reducción cerrada versus cirugía nuevamente. Este estudio de 43 pacientes, aquí sí muestra diferencias estadísticamente significativas en las escalas IKS y Lisholm. Sin embargo, no muestra resultados perceptibles por el paciente o resultados clínicamente relevantes a pesar de ser estadísticamente significativos en cuanto a esas dos escalas. Sin embargo, para la inestabilidad residual sí se cuantificó la estabilidad objetiva y subjetiva y eran mejores los resultados en los pacientes que se llevaban a cirugía para aquellos que tuvieran fracturas grado 2. Otro estudio, revisión sistemática, 308 rodillas de grado 2 en adelante. De estos, pues aquí habían adultos y jóvenes, 10 de los 16 estudios eran en pacientes pediátricos. Entonces, se tomaron unos pacientes y se les hizo manejo conservador, a otros se les operó
lo que encontraron fue que de los 20 pacientes que se trataron de manera conservadora, que todos eran tipo 2, dos de ellos requirieron una reconstrucción del ligamento cruzado anterior posterior al tratamiento, el 10% correspondiente pues a este grupo de pacientes. Diferente pues a los pacientes que se llevaron a cirugía, de 288 solamente 3 requirieron una reconstrucción del cruzado, teniendo pues un porcentaje del 1% de pacientes que requirieron pues cirugía luego del tratamiento. En cuanto a la inestabilidad, tanto objetiva como subjetiva, el tratamiento quirúrgico fue superior tanto estadísticamente significativa como clínicamente significativa. El retorno deportivo también fue superior el tratamiento quirúrgico. En cuanto a las escalas Lindholm y Tegner, el Lindholm sí mostró diferencias, esta vez perceptibles por el paciente, clínicamente significativas a favor pues, del tratamiento quirúrgico. Como conclusión, por lo menos de este estudio, en el manejo de las lesiones desplazadas de más de 2 milímetros, siempre debemos pensar en hacer manejo quirúrgico, que nos va a evitar menor inestabilidad residual después del tratamiento, mejores desenlaces funcionales y un retorno deportivo más temprano pues y completo para los pacientes. Entonces, ya sabiendo o teniendo claro a quién vamos a operar, vamos a ver por qué vía vamos a abordar a estos pacientes. Tenemos dos opciones de vía de abordaje, la cirugía abierta o la cirugía artroscópica. Cuando comparamos estas dos técnicas, que recuerden que no son técnicas sino abordajes, aquí vamos a comparar las mismas técnicas pero por diferentes abordajes. Entonces, esta revisión de dos estudios del 2023 encuentran que si bien existen algunas diferencias estadísticamente significativas, volvemos a lo mismo, son imperceptibles por el paciente. No alcanzan los puntajes, el puntaje mínimo que se necesita para que sea clínicamente relevante. Lo que sí se encontró es que la cirugía abierta tenía mayor retiro de material y la cirugía artroscópica tenía mayor tasa de artrofibrosis, sobre todo cuando se trataban de manera tardía, luego de 7 días el trauma inicial. Entonces, si cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿por qué pues hay tanto debate? Lo que está pasando ahora mismo en la literatura es que el tratamiento artroscópico se está convirtiendo en el gol estándar por muchas razones. Es una cirugía mínimamente invasiva, tiene mejor resultados en cuanto a dolor, retorno deportivo y rehabilitación poco más temprana. Además, nos permite tanto evaluar cómo manejar las lesiones asociadas. Recuerden que no son infrecuentes en este caso y nos permite ver de forma directa la reducción anatómica de nuestras fracturas. ¿Qué nos detiene un poco? Esos estudios que determinan que hay un poco más artrofibrosis con respecto a la cirugía abierta. Entonces, ¿con qué método vamos a fijar a nuestros pacientes? Existen diferentes métodos de fijación, tornillos que pueden ser canulados absorbibles, las suturas que pueden ser absorbibles o no absorbibles y tenemos anclajes y podemos utilizarlos o fijarlos en posiciones que respeten o que no respeten la fisis. Eh, lo que tenemos también ventajas y desventajas. En los tornillos nos permite realizar una compresión y una reducción anatómica de nuestras fracturas, relativamente fácil de poner, se puede hacer tanto artroscópica como abierta y tiene desenlaces satisfactorios. ¿Cuál es el problema? Biomecánicamente es el que peores resultados tiene. Para fragmentos pequeños, para fragmentos con minución, realmente no es tan útil y puede causar fracturas iatrogénicas al momento pues, de posicionar el tornillo. Tenemos el problema de que muchos pacientes les molesta luego y hay que retirar y hacer una segunda intervención para el retiro del implante. Las suturas sirve para fijar fragmentos pequeños, tiene ventajas biomecánicas con respecto al tornillo, presenta mayor estabilidad clínica posterior pues, en la rehabilitación de nuestros pacientes y obviamente no necesitamos reintervenciones para retirarlos. ¿Qué pasa con las suturas? Es técnicamente más complejo, requiere una curva de aprendizaje mayor. Algunas suturas que se ponen a través de la fisis pueden causar daño de esta y es una técnica que se hace principalmente artroscópica. Tenemos dos formas de poner la sutura. El pull-out, que es básicamente a través de dos túneles que van dirigidos a la zona media y lateral del cruzado anterior, abrazan el cruzado anterior, así como se ve en la imagen. Los túneles son de 2.0 a 2.5, abrazan el cruzado anterior y luego pues se tensan o
se tensan en la parte metafisiaria de la tibia. La otra técnica es la sutura con pull-out y el nudo al cruzado, que permite esta técnica que haya una tracción más homogénea en la base del cruzado, produciendo así una reducción un poco más estable de la fractura. Entonces, a través de los mismos túneles, lo que va a cambiar es que vamos a hacer un nudo en toda la base del cruzado, traccionando pues todo ese tejido, permitiendo pues la reducción de la fractura. Los anclajes también se utilizan en fragmentos pequeños. Es una técnica que respeta la fisis, es una técnica que respeta la fisis y permite pues usar implantes absorbibles. ¿Qué pasa? Es más costosa, también se hace solamente por artroscopia y es una técnica un poco más compleja. Se utiliza, pues básicamente esto vendría siendo equiparable a una técnica todo dentro. Aquí todo lo vamos a hacer desde la artroscopia y pues sin sacar a la diáfisis o a la tibia ninguna sutura, solamente pues se posicionan los anclajes de manera estratégica de acuerdo a los fragmentos, traccionando pues el tejido y causando pues la reducción de la fractura. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Existen varios estudios, algunos en animales, sin embargo, el único que encontré biomecánico en cadáveres, nos compara las cuatro técnicas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a la biomecánica de estos implantes? Que la carga máxima antes de la falla va a ser el superior de todos, la sutura con el nudo en la base del cruzado. La sutura convencional, solamente abrazando el cruzado, y el anclaje están empatados y ambos o todos pues son mejores que el tornillo. O sea, el tornillo es el que peor resultados tiene cuando hablan de biomecánica. Para la carga a la deformidad, la sutura nuevamente con el nudo del cruzado es la superior, luego viene la sutura convencional, luego el anclaje y por último nuevamente el tornillo. Ya no se encuentran diferencias en cuanto a la resistencia a la carga cíclica y a la rigidez como tal del implante. Entonces, pues aquí vamos viendo hacia dónde va la tendencia de la literatura y qué es lo que estamos trabajando con este tipo de implantes. Nuevamente les muestro el mismo estudio del 2023. Aquí ya están comparando la técnica artroscópica de tornillo con sutura. Aquí encontramos diferencias estadísticamente significativas y en algunas escalas ya con relevancia clínica o percepción clínica de los pacientes. Entonces, aquí nuevamente, mayor requerimiento de retiro de material en los pacientes que se les puso el tornillo y mayor tasa de artrofibrosis también a los que se les puso el tornillo. Vamos con la tendencia hacia, pues, siendo más favorable un poco la sutura. Este estudio, pues, lo que dice el global de la literatura es que no habían diferencias clínicas, pero sí muchas diferencias biomecánicas en cuanto a los tipos de fijación. Pero este estudio, que creo que es el más reciente de todos, publicado en mayo de este año, comparó y tiene algunas diferencias clínicas en cuanto a ciertos desenlaces, comparando técnicas con sutura, todo artroscópico, 976 pacientes, técnicas con sutura y técnicas con tornillos. En cuanto a la artrofibrosis, realmente fue la única que descartó que hubiera una balanza inclinada hacia uno de los dos. No tenía diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la inestabilidad clínica residual posoperatoria era a favor de las suturas. Las tasas de reintervención por cualquier motivo eran también a favor de las suturas. El dolor postoperatorio también eran a favor de las suturas. Ojo que aquí todos eran técnicas artroscópicas, así que pues la balanza estaba igualada en ese. Era solamente evaluando el tipo de fijación. Y por último, teniendo en cuenta que la sutura con el nudo al cruzado y los anclajes parecían tener los mejores resultados tanto biomecánicos como funcionales, este estudio en el que compara 60 pacientes tratados con nudo al cruzado y con anclaje, encontramos que si bien no tenían diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros, ni IKS, ni las mediciones o la cuantificación de la inestabilidad, eh, el dolor posoperatorio. Lo que sí tuvieron era que el tiempo quirúrgico era mayor en los pacientes que se hacían por sutura. O sea, el anclaje aparentemente se disminuye por lo menos 10 minutos el tiempo de la cirugía. Sin embargo, al ser técnicas equiparables y teniendo pues estos pocos datos, porque realmente cuando empezamos a comparar con el anclaje ya no es tan grande la literatura, hay que tener en cuenta los costos y el tiempo quirúrgico que pues tenemos con nuestros pacientes.
Complicaciones. La artrofibrosis puede ser hasta en el 30% de los pacientes, es la complicación más temida y hay tres condiciones que pueden aumentar ese riesgo. Uno, la inmovilización prolongada de más allá de 4 semanas. Dos, la cirugía tardía. Luego de 7 días de cirugía hay mayor riesgo de presentar artrofibrosis. Y tres, que el tiempo quirúrgico sea mayor a 2 horas. Entonces ya vamos viendo que el tiempo quirúrgico sí es algo de importancia en cuanto al desenlace de nuestros pacientes. La otra complicación es la laxitud residual, puede estar hasta en el 20% de los pacientes y de ese 20%, el 20% requiere reintervención. Entonces, una inestabilidad relevante que puede llevar al paciente nuevamente a cirugía. Hay dos condiciones que aumentan este riesgo y es el desplazamiento inicial que encontramos pues en el trauma inicial de nuestros pacientes. Esa magnitud del desplazamiento va a cobrar importancia en cuanto a la laxitud residual y obviamente realizar manejo conservador. Las tasas de no unión pueden estar alrededor del 2%. La rehabilitación, importante poner a mover a nuestros niños temprano, movimiento pasivo asistido, por lo menos antes de las 4 semanas, mejoran las tasas de artrofibrosis y permiten un retorno a la actividad mucho más amigable y controlado. El apoyo lo vamos a permitir según la tolerancia del dolor a las 2 semanas y luego acompañándonos con un protocolo de rehabilitación con fisioterapia, realizar pues un enfoque del control muscular y la propiocepción, permitiendo un retorno deportivo a los 6 meses o no antes de los 6 meses. Entonces, como conclusiones, las fracturas tipo 1, no desplazadas, perdón, o menos de 2 milímetros de desplazamiento, el manejo puede ser conservador. Otra conclusión importante que pues encontré con lo que busqué es que todo paciente debe realizarse una resonancia magnética, independientemente que sea no desplazada, que sea desplazada, porque la mitad de estos pacientes tienen lesiones asociadas. El manejo quirúrgico reservado para los pacientes con desplazamientos de más de 2 milímetros, ya sea al inicio del tratamiento o en el seguimiento, obviamente cuando tengan lesiones asociadas, y reconocer los beneficios que brinda el abordaje artroscópico, no solamente la técnica mínimamente invasiva, sino también la posibilidad de tratar las lesiones asociadas y la posibilidad de utilizar diferentes tipos de implantes que permitan pues mayor ventaja biomecánica y mejores resultados funcionales en nuestros pacientes. Hasta ahora no hay nada en cuanto a consensos en la literatura, pero lo que nos dice o la tendencia es que el implante superior a los otros va a ser la sutura con el nudo al cruzado, que tiene mejores resultados clínicos y biomecánicos, con menores tasas de reintervención, menor laxitud residual y menor dolor postoperatorio.